¿Por qué te aburres tan rápido de las personas que te aman y persigues a quienes te ignoran? La cruda verdad, según Schopenhauer. En el vasto y a menudo desconcertante teatro de la existencia humana, pocas paradojas son tan persistentes y dolorosas como la tendencia a desvalorizar aquello que se nos ofrece libremente, a aburrirnos de la devoción incondicional y a perseguir con fervor aquello que nos elude, que nos ignora, que se muestra indiferente. Es un patrón que se repite en innumerables historias de amor, amistad y ambición, dejando a su paso un rastro de corazones rotos y almas insatisfechas. ¿Por qué esta inclinación tan peculiar? ¿Qué fuerza oscura o mecanismo psicológico nos impulsa a rechazar la calma del afecto correspondido en favor de la tormenta de la búsqueda incesante? Para desentrañar este enigma, debemos sumergirnos en las profundidades de la filosofía de Arthur Schopenhauer, un pensador que, con su visión penetrante y a menudo sombría, desnudó la esencia de la voluntad humana y la naturaleza intrínseca del sufrimiento y el aburrimiento. Schopenhauer, el filósofo del pesimismo, no veía la vida como un camino hacia la felicidad o la realización, sino como una manifestación incesante de una fuerza ciega e irracional a la que denominó la voluntad de vivir. Esta voluntad no es una facultad consciente o un deseo individual, sino una pulsión metafísica universal que subyace a toda la realidad, desde la más ínfima partícula hasta el ser humano más complejo. Es un querer sin fin, una sed insaciable que se manifiesta en cada organismo como un impulso vital, una lucha por la existencia, una perpetua búsqueda de satisfacción. En los seres humanos, esta voluntad se expresa a través de nuestros deseos, anhelos, pasiones y crucialmente, en nuestra incansable búsqueda de relaciones y afecto. Para Schopenhauer, la vida es, en esencia, sufrimiento. ¿Por qué? Porque la voluntad es un querer perpetuo, y el querer implica una carencia, una falta, una insatisfacción. Cada deseo es una manifestación de esta carencia, y mientras el deseo no se satisface, experimentamos dolor, frustración, anhelo. Pero, ¿qué sucede cuando un deseo se cumple? ¿Llega entonces la felicidad duradera? Schopenhauer argumenta que no. La satisfacción de un deseo es meramente transitoria. Una vez que se alcanza el objeto de nuestro anhelo, la voluntad no se detiene. Simplemente cambia de objetivo. El deseo satisfecho es rápidamente reemplazado por uno nuevo, o, lo que es aún más revelador para nuestro tema, por el aburrimiento. El aburrimiento para Schopenhauer no es una mera molestia superficial, sino una prueba contundente de la vacuidad inherente a la existencia cuando la voluntad no tiene un objeto claro al que dirigirse. Es la sensación de la nada, la revelación de que la vida, despojada de la lucha y el anhelo, carece de valor intrínseco. Si la felicidad fuera el estado natural del ser, el aburrimiento no existiría. Su presencia es la evidencia de que la satisfacción es solo un breve interludio entre dos formas de sufrimiento, el dolor del deseo insatisfecho y el tedio del deseo cumplido. La vida humana, por lo tanto, oscila como un péndulo entre estos dos extremos, el sufrimiento y el aburrimiento. Esta visión pesimista tiene profundas implicaciones para nuestras relaciones. Si la voluntad nos impulsa a buscar constantemente, a desear lo que no tenemos, ¿qué ocurre cuando ya poseemos el afecto, la atención y el amor de otra persona? Según Schopenhauer, la misma dinámica de la voluntad que nos llevó a buscar esa relación es la que nos condena a encontrarla eventualmente insatisfactoria. El objeto de nuestro deseo, una vez alcanzado, pierde su encanto. La novedad se desvanece, la excitación disminuye, y lo que antes era un anhelo ardiente se convierte en una posesión rutinaria.
Y es aquí donde el aburrimiento, ese fantasma silencioso, comienza a hacer su aparición. Consideremos la fase inicial de cualquier relación romántica. Está marcada por la intensidad, la idealización, la persecución. La otra persona es un enigma, un desafío, un objeto de deseo que promete la plenitud. La voluntad se proyecta sobre ella, viéndola como la clave para nuestra propia satisfacción. Luchamos por su atención, por su afecto, por su amor. Cada pequeña victoria es eufórica, cada obstáculo, un catalizador para un esfuerzo aún mayor. En esta etapa, la persona amada es, en cierto sentido, inalcanzable, o al menos no completamente poseída, lo que alimenta la llama de la voluntad. La lucha, el anhelo, la incertidumbre, todo ello mantiene a raya el aburrimiento. La energía de la voluntad está plenamente comprometida en la conquista, pero una vez que la relación se establece, una vez que el amor es correspondido y la otra persona se convierte en una presencia constante, la dinámica cambia. La conquista ha terminado. El objeto de deseo está ahora en nuestras manos. Y es precisamente en este momento de aparente triunfo donde, según la lógica de Schopenhauer, se siembran las semillas del descontento. La voluntad, al no tener ya un objetivo externo que perseguir en esa dirección, se repliega sobre sí misma, y la energía que antes se dedicaba a la conquista se disipa, dejando un vacío. Este vacío es el aburrimiento. El amor que se nos ofrece de manera incondicional, la persona que está siempre ahí, que nos adora sin reservas, se convierte en un paisaje familiar. La voluntad, en su incansable búsqueda de novedad y desafío, ya no encuentra en esa persona el estímulo necesario para mantenerse activa. La seguridad y la previsibilidad, que en un principio podían parecer un refugio, se transforman en una jaula dorada. La ausencia de lucha, de incertidumbre, de anhelo, nos sumerge en ese estado de tedio que Schopenhauer consideraba tan fundamental para la condición humana. Nos aburrimos no porque la persona que nos ama haya cambiado o porque el amor haya desaparecido, sino porque la naturaleza misma de nuestra voluntad nos impide encontrar una satisfacción duradera en lo que ya poseemos. En contraste, la persona que nos ignora, que se muestra indiferente o inalcanzable, representa el objeto perfecto para la voluntad. Su indiferencia es un obstáculo, un desafío que enciende nuestra energía. La imposibilidad de poseerla completamente mantiene vivo el deseo, el anhelo, la lucha. La voluntad se proyecta sobre esa persona con una fuerza inusitada, idealizándola, atribuyéndole toda clase de perfecciones y viéndola como la fuente de una felicidad suprema. La persecución de lo inalcanzable se convierte en un fin en sí mismo, una forma de mantener a la voluntad ocupada y, por lo tanto, de evitar el temido aburrimiento. Nos obsesionamos no con la persona en sí, sino con el acto de desearla, con la lucha por conquistarla. Es la resistencia que encontramos lo que alimenta nuestra pasión. Schopenhauer argumentaría que esta dinámica no es una elección consciente, sino una manifestación de la tiranía de la voluntad. Somos marionetas de esta fuerza ciega que nos impulsa a desear, sufrir y finalmente aburrirnos. El amor romántico en particular es para él una de las ilusiones más poderosas creadas por la voluntad. Detrás de los sentimientos sublimes, de la conexión espiritual que creemos experimentar, se esconde el impulso primordial de la especie, la procreación. La voluntad de vivir, en su afán de perpetuarse, nos engaña, haciéndonos creer que nuestra felicidad individual depende de la unión con una persona específica. Esta atracción, que Schopenhauer llama el genio de la especie, es una fuerza irracional que nos lleva a elegir parejas que, a menudo, son completamente incompatibles con nosotros en un nivel personal.
pero que son percibidas por la voluntiva como ideales para la creación de una nueva generación. Esta metafísica del amor sexual, como la denomina, explica por qué la pasión amorosa puede ser tan intensa y a la vez tan destructiva. Estamos al servicio de un fin que trasciende nuestra propia felicidad. Una vez que el objetivo de la especie se ha cumplido, o una vez que la ilusión se desvanece, la pasión se extingue y nos encontramos cara a cara con la realidad de la otra persona y, lo que es más importante, con la persistencia de nuestra propia insatisfacción. El aburrimiento que sigue a la consumación del amor no es más que la resaca de la intoxicación de la voluntad. Entonces, ¿estamos condenados a este ciclo perpetuo de deseo y aburrimiento? ¿Hay alguna salida a esta oscilación pendular? Schopenhauer, a pesar de su pesimismo, ofrece una vía de escape, aunque ardua y accesible solo para unos pocos. La solución no reside en encontrar a la persona correcta o en intentar mantener viva la llama de la pasión indefinidamente, pues esto sería seguir jugando el juego de la voluntad. La verdadera liberación, según él, proviene de la negación de la voluntad de vivir. Se trata de un proceso de ascetismo, de renuncia a los deseos, de reconocer la naturaleza ilusoria de la felicidad basada en la satisfacción de anhelos. A través de la contemplación estética, la compasión universal y la práctica ascética, es posible alcanzar un estado de quietud, de paz, donde la voluntad se silencia y el sufrimiento cesa. En el contexto de las relaciones, esto no significa necesariamente el celibato o el aislamiento, aunque para Schopenhauer esa era la forma más elevada de negación de la voluntad. Podría interpretarse como un llamado a cultivar un tipo de amor diferente, un amor basado no en la pasión egoísta y la posesión, sino en la compasión. La compasión, para Schopenhauer, es la participación directa en el sufrimiento del otro. Es el reconocimiento de que todos los seres, como manifestaciones de la misma voluntad, están condenados al mismo ciclo de dolor y anhelo. Al sentir compasión, trascendemos nuestro egoísmo individual y nos conectamos con la humanidad en un nivel más profundo. Un amor basado en la compasión no busca la satisfacción de los propios deseos, sino el alivio del sufrimiento ajeno. No se aburre de la presencia del otro, porque no lo ve como un objeto para su propia gratificación, sino como un compañero en el sufrimiento universal. Sin embargo, este camino es excepcionalmente difícil. La mayoría de nosotros permanecemos atrapados en las garras de la voluntad, condenados a repetir el mismo patrón. Nos aburrimos de quienes nos aman porque su amor apaga la llama del deseo que nos mantiene en movimiento. Perseguimos a quienes nos ignoran porque su indiferencia nos proporciona el combustible para seguir luchando, para seguir sintiendo que la vida tiene un propósito, aunque ese propósito sea la persecución de una ilusión. En el fondo, no es el amor lo que buscamos, sino la intensidad de la vida que solo el anhelo y la lucha pueden proporcionar. Preferimos el sufrimiento agudo de la persecución al vacío crónico del aburrimiento. Esta es la cruda y desoladora verdad que Schopenhauer nos presenta. Nuestras vidas amorosas, con sus dramas, sus éxtasis y sus agonías, no son más que una manifestación de una fuerza cósmica que nos utiliza para sus propios fines. El aburrimiento que sentimos en una relación estable y amorosa no es un signo de que algo anda mal con nuestro compañero o con nosotros mismos. Es un signo de que la voluntad ha sido momentáneamente apaciguada y en su quietud revela la vacuidad de la existencia. La atracción por lo inalcanzable no es una prueba de nuestro espíritu romántico o de nuestra búsqueda de un amor verdadero. Es la evidencia de nuestra esclavitud a una voluntad que se alimenta de la insatisfacción. Reconocer esta verdad es el primer paso
aunque doloroso, hacia una posible liberación. Nos obliga a cuestionar nuestras motivaciones más profundas, a mirar más allá de las ilusiones románticas y a enfrentar la naturaleza de nuestra propia conciencia. Quizás, al comprender que la felicidad duradera no se encuentra en la posesión del objeto de deseo, podamos empezar a cultivar una forma de relación más auténtica, una que no dependa de la montaña rusa de la pasión, sino de una aceptación serena de la realidad, de una compasión profunda por el otro y, en última instancia, de una renuncia a la tiranía de nuestros propios anhelos. Solo entonces podremos encontrar una paz que no sea la quietud del aburrimiento, sino la plenitud del silencio interior, una paz que, para Schopenhauer, es lo más cercano a la felicidad que un ser humano puede aspirar a conocer. Para comprender verdaderamente la profundidad de esta dinámica, debemos analizar con mayor detalle los componentes que Schopenhauer identifica como los pilares de nuestra existencia trágica. La voluntad de vivir no es simplemente un concepto abstracto, es la fuerza motriz que se puede observar en cada faceta de nuestra vida. Pensemos en la ambición profesional, la incesante lucha por un ascenso, por un mayor reconocimiento, por un salario más alto. Mientras estamos en la persecución, nuestra vida tiene un sentido, una dirección. Nos levantamos cada mañana con un propósito. Pero, ¿qué sucede cuando alcanzamos esa meta tan anhelada? Por un breve momento sentimos euforia, satisfacción. Sin embargo, casi de inmediato, la voluntad exige un nuevo objetivo. El nuevo puesto se normaliza, el nuevo salario se convierte en el nuevo estándar y la mirada se posa en el siguiente peldaño de la escalera. O si no hay un siguiente peldaño claro, el aburrimiento se instala y comenzamos a cuestionar el valor de todo el esfuerzo. Lo mismo ocurre con las posesiones materiales. El coche nuevo, la casa más grande, el último dispositivo tecnológico, todos son objetos de deseo que prometen una felicidad duradera. Pero una vez adquiridos, su brillo se desvanece, se integran en el tejido de nuestra vida cotidiana, y la voluntad, insatisfecha, busca algo más, algo nuevo que desear. Este mecanismo es precisamente el que opera con una virulencia particular en el ámbito de las relaciones humanas, porque aquí el objeto de deseo no es un objeto inanimado, sino otra conciencia, otro ser con su propia voluntad. Esto añade una capa de complejidad y de potencial sufrimiento inconmensurable. La oscilación entre el sufrimiento y el aburrimiento, ese péndulo que Schopenhauer describió con tanta agudeza, se manifiesta en las relaciones de una manera especialmente cruel. El sufrimiento del anhelo es el dolor de la soledad, el tormento de un amor no correspondido, la angustia de la incertidumbre. Es un estado de tensión constante, de energía enfocada en un único punto, la conquista del ser amado. Este estado, aunque doloroso, es intensamente vital. Nos sentimos vivos, apasionados, llenos de un propósito que parece trascendental. Cuando finalmente obtenemos el amor de esa persona, el péndulo se desplaza hacia el otro extremo. La tensión se disipa, la energía se dispersa. La presencia constante del ser amado, su afecto incondicional, elimina la carencia, la falta que definía nuestro estado anterior. Y en ausencia de esa carencia emerge el aburrimiento. No es un aburrimiento activo o malicioso, es un tedio sutil, una sensación de vacío que se instala en los momentos de calma. Es el silencio que queda cuando la música de la persecución se detiene. Empezamos a notar los defectos de nuestra pareja, esas pequeñas imperfecciones que antes, en el fragor del anhelo, eran invisibles o incluso encantadoras. La conversación, que antes era un descubrimiento sin fin, se vuelve predecible. Los gestos de afecto que antes eran tesoros se convierten en rutina.
Nos encontramos anhelando secretamente el drama, la emoción, la intensidad de la fase de cortejo, sin darnos cuenta de que lo que realmente anhelamos es el sufrimiento del deseo, porque ese sufrimiento nos hacía sentir vivos. Es en este contexto que la figura de la persona que nos ignora adquiere un poder casi místico. Esta persona se convierte en la encarnación de todo lo que no podemos tener, en el símbolo de la resistencia contra nuestra voluntad. La indiferencia del otro no es vista como una señal de incompatibilidad o desinterés, sino como un desafío a nuestra propia potencia, a nuestra capacidad de conseguir lo que queremos. La voluntad, frustrada, redobla sus esfuerzos. La imaginación se desboca, construyendo un pedestal para esta figura inalcanzable. Le atribuimos cualidades extraordinarias, una profundidad que probablemente no posee, una capacidad de hacernos felices, que es completamente ilusoria. Esta idealización es un mecanismo de defensa de la voluntad para justificar su propia obsesión. Si el objeto de deseo es tan perfecto, tan deseable, entonces la lucha, el sufrimiento y la humillación de la persecución están justificados. Nos convertimos en estrategas, analizando cada palabra, cada gesto, cada silencio de la persona que nos ignora, buscando una grieta en su armadura de indiferencia. Cada pequeña señal de atención, por ambigua que sea, es magnificada y celebrada como una victoria. Esta persecución nos consume, nos llena de una energía febril, nos aísla de otras posibles relaciones, de personas que podrían ofrecernos un afecto genuino y tranquilo, porque ese afecto nos parece insípido, aburrido, en comparación con la intensidad de nuestra obsesión. Estamos, en efecto, enamorados del propio acto de desear, no de la persona deseada. La emoción no proviene de la posibilidad de estar con esa persona, sino de la lucha por romper su resistencia. Si por un giro del destino esa persona finalmente cediera y nos correspondiera, es casi seguro que la desilusión no tardaría en llegar. El pedestal se derrumbaría, la idealización se desvanecería, y nos encontraríamos cara a cara con un ser humano normal y corriente, incapaz de satisfacer las expectativas desmesuradas que nuestra voluntad había proyectado sobre él. Y entonces el péndulo volvería a oscilar, y el aburrimiento, ese viejo conocido, haría su reaparición. Schopenhauer profundiza aún más en esta cuestión con su análisis de la metafísica del amor sexual. Para él, la fuerza que nos atrae tan poderosamente hacia una persona en particular no es, en última instancia, una cuestión de afinidad personal, de compatibilidad de caracteres o de búsqueda de la felicidad individual. Es el genio de la especie actuando a través de nosotros. La voluntad de vivir, en su impulso ciego por perpetuarse, busca crear la siguiente generación y para ello orquesta una ilusión magistral, el enamoramiento. La atracción intensa que sentimos, esa sensación de que hemos encontrado a nuestra alma gemela, no es más que un disfraz para el cálculo biológico de la naturaleza. Inconscientemente, buscamos en una pareja las características que compensarán nuestras propias deficiencias, con el fin de producir una descendencia lo más equilibrada y perfecta posible. Un hombre de constitución débil puede sentirse atraído por una mujer robusta. Una persona de temperamento tranquilo puede enamorarse de alguien apasionado y enérgico. Esta selección, argumenta Schopenhauer, es a menudo contraria a nuestra felicidad personal. La misma pasión que nos une puede ser la fuente de un conflicto interminable una vez que la ilusión del enamoramiento se desvanece. La pareja que la naturaleza eligió para la procreación puede ser completamente inadecuada para una convivencia armoniosa. Pero a la voluntad de vivir no le importa nuestra felicidad individual. Su único objetivo es la continuación de la especie. El amor romántico es, por tanto, una trampa,
Nos promete la realización personal, pero su verdadero propósito es utilizarnos como meros instrumentos para un fin que nos trasciende. Una vez que el objetivo biológico se ha cumplido, el genio de la especie nos abandona y nos quedamos solos, enfrentados a la realidad de nuestra elección y a la persistencia de nuestra insatisfacción fundamental. El aburrimiento que se instala en muchas relaciones a largo plazo es, desde esta perspectiva, la consecuencia inevitable del fin del engaño de la voluntad. La pasión se extingue porque su propósito ha sido servido y lo que queda es la cruda compatibilidad de dos individuos que ya no están bajo el hechizo de la naturaleza. Esta visión puede parecer extremadamente cínica y desoladora, pero ofrece una explicación poderosa para muchos de los fenómenos desconcertantes de la vida amorosa. Explica por qué nos sentimos atraídos por personas que sabemos que no nos convienen, por qué la pasión más ardiente puede transformarse en la más fría indiferencia, y por qué la búsqueda de la felicidad a través del amor parece ser un proyecto tan a menudo condenado al fracaso. Nos obliga a reconocer que las fuerzas que gobiernan nuestras elecciones más íntimas pueden no tener en cuenta nuestros mejores intereses. Ante este panorama, la pregunta sobre cómo vivir una vida tolerable o incluso significativa se vuelve acuciante. Si estamos a merced de una voluntad ciega que nos condena a un ciclo de sufrimiento y aburrimiento, ¿qué podemos hacer? La solución radical de Schopenhauer, la negación de la voluntad, es un camino ascético que pocos pueden o quieren seguir. Implica una renuncia a todos los deseos que nos atan al mundo. La riqueza, el poder, la fama y, sí, también el amor romántico y sexual. Es un camino de desapego que conduce a un estado de quietud y paz interior, un estado que Schopenhauer compara con el nirvana budista. Para el asceta, la vida ya no es una lucha, sino una contemplación serena. El sufrimiento cesa porque el deseo ha sido extinguido. Sin embargo, para aquellos que no están preparados para una renuncia tan extrema, Schopenhauer ofrece dos consuelos temporales, dos formas de aliviar, aunque sea momentáneamente, la tiranía de la voluntad. La primera es la contemplación estética. Cuando nos sumergimos en una obra de arte, ya sea una pintura, una sinfonía o una pieza de literatura, podemos alcanzar un estado de conciencia en el que dejamos de ser individuos que desean y nos convertimos en un sujeto puro del conocimiento. Por un breve instante, la voluntad se silencia. No deseamos poseer la obra de arte ni utilizarla para nuestros propios fines. Simplemente la contemplamos y en esa contemplación desinteresada encontramos un respiro del incesante ciclo de anhelo y frustración. El arte nos permite ver las ideas platónicas que subyacen a la realidad fenoménica, las formas eternas de las que el mundo sensible no es más que una copia imperfecta. En esta visión trascendemos nuestra individualidad y el sufrimiento que conlleva. La segunda forma de alivio, y quizás la más relevante para nuestras relaciones, es la práctica de la compasión. Para Schopenhauer, la compasión es la base de toda verdadera moralidad. Surge del reconocimiento metafísico de que la misma voluntad que vive y sufre en nosotros es la que vive y sufre en todos los demás seres. La distinción entre el yo y el otro es en última instancia una ilusión, una construcción del espacio y el tiempo que él llama el principio de individuación. Cuando sentimos compasión, rompemos esta ilusión. Sentimos el sufrimiento del otro como si fuera nuestro, porque en un nivel fundamental lo es. Este sentimiento nos impulsa a actuar para aliviar el dolor ajeno, no por un cálculo egoísta de recompensa futura, sino por una identificación directa con el que sufre. Una relación basada en la compasión sería radicalmente diferente de una basada en la pasión romántica.
no buscaría la satisfacción de los propios deseos, sino el bienestar del otro. No vería a la pareja como un objeto para la propia gratificación, sino como un compañero en la experiencia universal del sufrimiento. Este tipo de amor no estaría sujeto a la oscilación entre el deseo y el aburrimiento, porque su fundamento no sería la carencia, sino la plenitud de la conexión humana. No se aburriría de la presencia del otro, porque en esa presencia reconocería el mismo anhelo, la misma vulnerabilidad, la misma lucha contra la voluntad que define su propia existencia. Sería un amor tranquilo, profundo y duradero, una alianza contra el sufrimiento inherente a la vida. No obstante, Schopenhauer era profundamente pesimista sobre la posibilidad de que la mayoría de la humanidad pudiera alcanzar este estado. La fuerza del egoísmo, la manifestación más directa de la voluntad en el individuo, es demasiado poderosa. La mayoría de nosotros estamos condenados a seguir siendo esclavos de nuestros deseos, a seguir persiguiendo las ilusiones de felicidad que la voluntad nos presenta. Seguiremos aburriéndonos de aquellos que nos ofrecen un amor seguro y predecible, porque esa seguridad nos enfrenta a la vacuidad de nuestra propia existencia. Y seguiremos persiguiendo a aquellos que nos ignoran, porque esa persecución nos proporciona una distracción, un propósito, una forma de mantener a la voluntad ocupada y a raya el temido fantasma del aburrimiento. En última instancia, la filosofía de Schopenhauer nos ofrece un espejo en el que podemos ver reflejadas nuestras propias contradicciones y sufrimientos. Nos obliga a ser honestos con nosotros mismos sobre la verdadera naturaleza de nuestros deseos y la futilidad de buscar una felicidad permanente en un mundo definido por el cambio y la insatisfacción. Puede que no nos ofrezca soluciones fáciles, pero nos proporciona una comprensión profunda de por qué sufrimos. Y en esa comprensión, en ese reconocimiento de nuestra condición compartida, quizás podamos encontrar una forma de navegar por el laberinto de las relaciones humanas con un poco más de sabiduría, un poco menos de ilusión y, si es posible, un poco más de compasión, tanto hacia los demás como hacia nosotros mismos, porque al final todos somos prisioneros de la misma fuerza. Todos oscilamos en el mismo péndulo. Todos buscamos un refugio en un mundo que, según Schopenhauer, no fue diseñado para nuestra felicidad. La voluntad de vivir, en su manifestación más cruda, es una fuerza que no conoce la razón ni la moralidad. Es un impulso ciego, una energía primordial que se expresa en cada ser vivo como un afán incesante por existir y perpetuarse. En los humanos, esta voluntad se reviste de intelecto, de razón, de emociones complejas, pero en su núcleo sigue siendo la misma pulsión irracional. Schopenhauer argumenta que el intelecto no es más que un sirviente de la voluntad, una herramienta que ésta utiliza para alcanzar sus fines. Creemos que tomamos decisiones racionales, que elegimos a nuestras parejas por motivos conscientes, pero en realidad estamos siendo guiados por una fuerza mucho más profunda y oscura. Esta subordinación del intelecto a la voluntad explica por qué a menudo nos encontramos actuando de maneras que van en contra de nuestro propio bienestar o de nuestra felicidad a largo plazo. ¿Cuántas veces hemos perseguido una relación que sabíamos que era perjudicial? ¿O nos hemos aferrado a un amor que nos causaba más dolor que alegría? Desde la perspectiva de Schopenhauer, esto no es una debilidad de carácter, sino la voluntad imponiendo su dominio. La voluntad no busca nuestra felicidad individual, sino su propia afirmación. Y si para afirmarse necesita que suframos, que nos obsesionemos con lo inalcanzable o que nos aburramos de lo que ya poseemos, así será. El concepto del velo de malla es fundamental para entender cómo la voluntad nos engaña.
Inspirado en la filosofía india, Schopenhauer utiliza esta metáfora para describir el mundo fenoménico, el mundo de las apariencias, como una ilusión que oculta la verdadera realidad de la voluntad. Creemos que percibimos el mundo tal como es, pero en realidad solo vemos una representación distorsionada, filtrada por nuestras propias categorías de espacio, tiempo y causalidad. En el ámbito de las relaciones, el velo de Maya se manifiesta en la idealización del ser amado, en la proyección de nuestras propias fantasías y anhelos sobre la otra persona. Vemos lo que queremos ver, no lo que realmente es. Y esta ilusión es lo que alimenta la pasión, lo que nos impulsa a la persecución. Cuando el velo de Maya se desgarra, cuando la ilusión se desvanece, nos enfrentamos a la cruda realidad. La persona idealizada se revela como un ser humano imperfecto, con sus propias limitaciones y defectos. Y es en este momento de desilusión donde el aburrimiento puede hacer su aparición. El objeto de deseo, una vez despojado de su aura mística, ya no es capaz de mantener a la voluntad ocupada. La energía que antes se dedicaba a la persecución se disipa y nos quedamos con el vacío, con la sensación de que algo falta. Este es el momento en que la voluntad, insatisfecha, comienza a buscar un nuevo objeto, un nuevo desafío, una nueva ilusión que la mantenga en movimiento. La sociedad moderna, con su énfasis en la búsqueda constante de la felicidad, el éxito y la gratificación instantánea, solo exacerba esta dinámica schopenhaueriana. Se nos bombardea con imágenes de relaciones perfectas, de vidas sin preocupaciones, de una felicidad que parece estar siempre al alcance de la mano, si tan solo encontramos a la persona adecuada o logramos el éxito deseado. Esta constante promesa de plenitud alimenta la voluntad, la mantiene en un estado perpetuo de anhelo. Y cuando la realidad no cumple con estas expectativas infladas, la desilusión y el aburrimiento son inevitables. Las redes sociales, en particular, juegan un papel pernicioso en este ciclo. Nos exponen a una corriente interminable de vidas aparentemente perfectas, de relaciones idílicas, de éxitos sin esfuerzo. Esto no solo alimenta nuestra propia voluntad, haciéndonos sentir que siempre nos falta algo, sino que también nos permite proyectar nuestras fantasías sobre personas que apenas conocemos, convirtiéndolas en objetos de deseo inalcanzables. La búsqueda de la validación externa, los likes y los comentarios se convierte en una forma de mantener a la voluntad ocupada, una distracción del vacío interior. Schopenhauer no nos ofrece una receta para la felicidad, porque para él, la felicidad es una noción ilusoria. La vida es sufrimiento, y la única forma de mitigar ese sufrimiento es a través de la negación de la voluntad. Esto no significa que debamos renunciar a todas las relaciones o vivir en aislamiento. Significa que debemos abordar las relaciones con una comprensión más profunda de su verdadera naturaleza, con una conciencia de las fuerzas ciegas que nos impulsan. Significa buscar un tipo de conexión que no esté basada en la pasión egoísta y la posesión, sino en la compasión y el reconocimiento de nuestra humanidad compartida. Un amor compasivo, en la visión schopenhaueriana, es un amor que no se aburre, porque no busca la gratificación personal. No se obsesiona con lo inalcanzable, porque reconoce la futilidad de la persecución. Es un amor que ve al otro no como un medio para un fin, sino como un fin en sí mismo, un ser que, al igual que uno mismo, está luchando contra las cadenas de la voluntad. Es un amor que ofrece consuelo, apoyo y comprensión, no porque espere algo a cambio, sino porque reconoce la unidad fundamental de toda existencia. Este camino es difícil, porque va en contra de nuestra naturaleza más básica, de la programación de la voluntad.
requiere una constante vigilancia, una autoconciencia radical y una voluntad de renunciar a las ilusiones que nos han sido tan queridas. Pero es el único camino, según Schopenhauer, hacia una verdadera paz interior, una paz que no es la ausencia de sufrimiento, sino la trascendencia del deseo. La próxima vez que te encuentres en el torbellino de la pasión o en el desierto del aburrimiento, recuerda las palabras de Schopenhauer. Quizás te ayuden a ver más allá del velo de malla y a encontrar un camino hacia una forma de existencia más auténtica y significativa. La verdadera libertad no reside en la satisfacción de nuestros deseos, sino en la liberación de su tiranía. Y en esa libertad, quizás, podamos encontrar una forma de amar que no esté condenada al ciclo perpetuo de deseo, sufrimiento y aburrimiento. La filosofía de Schopenhauer nos enseña que el aburrimiento es una de las caras del sufrimiento humano. Cuando nos aburrimos de alguien que nos ama, no es porque esa persona sea defectuosa o insuficiente. Es porque nuestra voluntad, ese tirano interno que nunca descansa, ha dejado de ver en esa persona un desafío, un obstáculo que conquistar. Y sin desafío, la voluntad se aburre. Sin resistencia, no hay deseo. Sin deseo, no hay interés. Y sin interés, solo queda el vacío. Este vacío es lo que sentimos cuando miramos a alguien que nos ama incondicionalmente y pensamos, ya no siento nada. No es que no sintamos nada, es que la voluntad ha dejado de luchar, y sin lucha, la voluntad se duerme. Pero aquí está la paradoja más cruel. Cuando la voluntad se duerme con alguien que nos ama, se despierta violentamente con alguien que nos ignora. Porque la indiferencia es el combustible perfecto para el deseo. La incertidumbre es la droga que mantiene a la voluntad alerta, hambrienta, obsesionada. Y así nos encontramos persiguiendo a quien no nos quiere, mientras despreciamos a quien nos ama. Esta es la trampa de la naturaleza. No estamos diseñados para la felicidad, sino para la supervivencia. Y la supervivencia exige que persigamos lo difícil, lo escaso, lo inalcanzable, porque lo fácil, lo disponible, lo seguro, no activa nuestros instintos de conquista. No nos hace sentir vivos, no nos hace sentir poderosos. Y la voluntad, en su infinita crueldad, prefiere el dolor de la persecución al aburrimiento de la posesión. Prefiere la angustia de no tener a la monotonía de tener. Prefiere el sufrimiento activo al vacío pasivo. Porque el sufrimiento activo al menos nos hace sentir que estamos haciendo algo, que estamos luchando, que estamos vivos, mientras que el aburrimiento es la muerte en vida, es la ausencia de propósito, de dirección, de sentido, y la voluntad no puede tolerar eso, necesita movimiento, necesita conflicto, necesita drama, y si no lo encuentra en la realidad, lo inventa, crea problemas donde no los hay, busca defectos en la perfección, encuentra razones para sufrir incluso cuando todo está bien, porque para la voluntad, estar bien es estar muerto, y estar muerto es inaceptable. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo escapamos de esta trampa? Schopenhauer diría que no escapamos, que esta es la condición humana y que lo único que podemos hacer es reconocerla, aceptarla y dejar de luchar contra ella. Porque mientras luchemos contra nuestra naturaleza, seguiremos sufriendo. Pero si la aceptamos, si entendemos que el aburrimiento y el deseo son dos caras de la misma moneda, entonces podemos empezar a vivir con menos ilusiones, con menos expectativas, con menos sufrimiento. No significa que dejemos de amar. Significa que amamos con los ojos abiertos, sabiendo que el amor no es lo que nos dijeron que era. No es un cuento de hadas. Es una batalla constante entre el deseo y el aburrimiento, entre la conquista y la posesión, entre la ilusión y la realidad.
Y solo cuando aceptamos esta verdad podemos empezar a construir relaciones más honestas, más realistas, más duraderas. Porque ya no esperamos que el otro nos complete, ya no esperamos que el amor nos salve, ya no esperamos que la pasión dure para siempre. Esperamos lo que es: momentos de conexión, momentos de deseo, momentos de aburrimiento, y la capacidad de navegar entre ellos sin destruirnos en el proceso. Y aquí llegamos al punto más importante de todo este análisis. La libertad no está en encontrar a la persona perfecta que nunca nos aburra. La libertad está en entender que el aburrimiento es inevitable y que no es una señal de que la relación está muerta. Es simplemente una fase, un momento, una estación en el ciclo interminable del deseo humano. Schopenhauer nos enseñó que la vida oscila entre el dolor del deseo insatisfecho y el aburrimiento de la satisfacción completa. Y las relaciones no son diferentes. Oscilan entre la pasión del principio y la rutina del final, entre la novedad y la familiaridad, entre el misterio y la transparencia. Y no hay escapatoria. No hay relación que escape a este ciclo, ni siquiera las que parecen perfectas desde afuera, porque todas las relaciones, sin excepción, pasan por momentos de aburrimiento. Y la pregunta no es cómo evitarlo, sino cómo navegarlo sin destruir lo que hemos construido. Porque el aburrimiento no es el enemigo es la ilusión de que el aburrimiento significa que algo está mal. La ilusión de que si nos aburrimos es porque estamos con la persona equivocada. La ilusión de que existe alguien ahí afuera que nunca nos aburrirá. Esa ilusión es la que nos hace saltar de relación en relación, persiguiendo la novedad, huyendo de la rutina, buscando la pasión eterna que nunca llega, porque la pasión eterna no existe. Lo que existe es la capacidad de aceptar que la pasión viene y va, y que el amor verdadero no es la ausencia de aburrimiento, sino la voluntad de quedarse incluso cuando el aburrimiento llega.